Los tiempos de la colonia terminan en Latinoamérica. Estamos en profundas transformaciones. Ahora más que nunca, compañeros. ¡Autonomía! ¡Autonomía! ¡Nunca de rodillas! Los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos, payunos, chiquitanos, yuracarés, chipayas, muratos, son dueños absolutos de esta noble tierra. A partir de ese momento a tomar todos los campos petrolíferos en toda Bolivia. El mandatario boliviano sorprendió a los trabajadores en su día con la promulgación del decreto que nacionaliza los recursos hidrocarboníferos del país. Pueden sacar 20 decretos más, pueden venir a nacionalizarnos hasta las plazas, pero el 4 de mayo vamos a decir sí a la autonomía. El sí a la autonomía regional se impuso con más del 85% de los votos. Apenas se conocieron los primeros datos sobre el resultado de la elección, miles de personas salieron a las calles de Santa Cruz de la Sierra para celebrar. Entre la abstención de un 39%, el no y los votos nulos son 50%. No son datos, por si acaso, de Canal 7, datos de los medios de comunicación, que muchos de ellos comparten con esta forma de manejar de carácter ilegal y inconstitucional
estas consultas. No queremos este referéndum trucho. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Esta consulta ilegal y anticonstitucional no tuvo éxitos como esperaba. Bolivia entera tiene que empezar a asumir los derechos que otros han negado a nuestros antepasados. Levantando nuestra bandera, que se vea en la Argentina para nuestros hermanos productores del agro argentino, que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia. Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede. Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidentes, el destino de los prefectos. Quiero pedirle, sería importante esta cumbre delegue veedores para este llamado referéndum revocatorio y yo quiero reiterar lo que dije en algún momento, que con esa conciencia del pueblo boliviano, para algunos será revocatorio, para algunos será ratificatorio, pero finalmente va a ser un referéndum para revolcar a los neoliberales de mi país. Muchas gracias. Quedaría, si ya están aprobados los documentos, con la observación hecha por decidir sobre la propuesta del presidente Morales acerca de que el Mercosur envíe observadores el 10 de agosto al referéndum revocatorio. Bien. Si hubiera acuerdo de los presidentes, ¿hay acuerdo de los presentes? Tomar como decisión que sí. Bien. Habiendo acuerdo de los presentes, entonces se va a incluir como resolución en los documentos que el Mercosur envía observadores al proceso de referéndum revocatorio convocado para el día 10 de agosto. Bien. En Bolivia, en este momento, con el conflicto que vive, se están planteando dos modelos de país, totalmente distintos, opuestos. Uno, el planteo que lleva para el país Evo Morales como presidente de la nación, que tiene que ver con el derecho del pueblo. Democracia significa derecho e igualdad para todos, no para algunos. Pedimos a todos los sectores, dirigentes, no dirigentes, intelectuales, no intelectuales, indígenas, no indígenas. Tenemos que seguir uniéndonos para transformar nuestra Bolivia en democracia. Nosotros tenemos un estilo de vida y nosotros estamos mirando hacia adelante para poder mejorar. La Constitución del Movimiento Socialismo quiere ir en retro, quiere mirar para atrás y cada día se queda con menos simpatizantes. Nosotros vemos que el proceso autonómico que empezó Santa Cruz hace unos años atrás, ahorita son 4 departamentos ya definidos. ¡Autonomía! ¡Ya!
sectores de poder, sobre todo vinculados a la tierra, vinculados a la especulación, que obviamente no quieren perder sus privilegios, porque ahora ya que han perdido el poder a nivel nacional, se repliegan algunas regiones para que, violentando la constitución política del Estado, intenten incluso la división del país con tal de lograr su objetivo. La pelea que tienen los grupos de poder, en principio, no es tanto por monocultural o monoestatal, sino por mayor autonomía para manejar lo que tienen. Es patente que los que han liderizado toda la cuestión de autonomía son los dos departamentos que tienen más recursos naturales. En la zona más rica del país, en Santa Cruz, en el Beni, llevan su oposición a Evo al extremo de imaginar la posible secesión de esos territorios ricos para no tener que compartir las riquezas de esas regiones con los indígenas. Aquí vamos a ir al grano. ¿Dónde están los hidrocarburos actualmente? Están en las tierras bajas. ¿Y qué es lo que quieren las autonomías departamentales? Quieren trasladarse allá para hacer negociado directo con las transnacionales. Eso es nada más, que quieran emplear una política cierta en beneficio de los pueblos, no es cierto. Es una barbaridad. Ahora hay que responder eso políticamente, con debate, con discusión, en fin, pero su propuesta sin duda es una grosería política. ¡Autonomía! ¡Autonomía! ¡Ya! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Autonomía para arriba, para arriba, para abajo. Autonomía para arriba, para arriba, para arriba, para... Estamos aquí presentando unos peinados autonomistas. ¡Autonomía! ¡Ya! Están planteando la secesión porque dan por sentado que en una elección libre y democrática, que son las únicas que en este momento resultan admisibles en el continente, no tienen ninguna chance. En consecuencia, intentan sustraerse de la soberanía nacional con formas que por ahora llaman de autonomía, pero que eventualmente avanzan hacia posiciones de secesión. En horas de la tarde del sábado 24 de mayo continúa la violencia en la ciudad de Sucre, donde 30 campesinos fueron llevados a la plaza 25 de mayo de esta capital para ser torturados y agredidos por jóvenes universitarios. En este instante en Bolivia es socavar, pero ya para causar o la renuncia del presidente Evo Morales por una ingobernabilidad o crear dentro del país un clima de violencia y de enfrentamiento que vaya a dar una salida catastrófica, que eso es lo que más del 90% de la gente no quiere. En las revoluciones violentas, el adversario se lo anula físicamente. No tiene por qué pactar nada. Y la nuestra no es una revolución violenta. Es una revolución que se ha ido dando gradualmente en base a movilizaciones públicas, abiertas y mediante elecciones. Tenemos que ser respetuosos de lo que nos ha llevado a ser gobierno. Entonces uno tiene que convivir con el adversario. Primero hablaron autonomía, eso no va. Autonomías indígenas, regionales, provinciales, sí va. Porque queremos que esos recursos de los departamentos, esos recursos que se quedan en los departamentos a través de las autonomías originarias
regionales y provinciales que lleguen allá hasta la última comunidad, la última provincia del país. La autonomía, que es absolutamente una demanda legítima del lado de aquellos pueblos y naciones que han sido marginadas históricamente y que, salvo en sectores extremos, no implica segregación o secesión, es resignificada por la propia derecha, que efectivamente sí tiene un proyecto secesionista debajo de la mano. Autonomía, autonomía, autonomía. No vamos a responderle con odio y rencor que envenena su mente y su espíritu. Vamos a responderle como siempre lo hemos hecho, con este ejército de paz. Vamos a responderle con una fiesta democrática. Me tiraron un palo, yo parado ahí expectando, no solamente estaba expectando yo. ¿Quiénes fueron ellos? Los juveniles cruceñistas. Nosotros, que no juramos con el puño, sino lo hacemos con la cruz, que sabemos lo que significa una familia, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Y le decimos a este gobierno, insiste en sus decretos, Santa Cruz nunca va a estar de rodillas y no necesitamos que levante su decreto, señor presidente. El 4 de mayo vamos a ser autónomos y los decretos nos los va a dar nuestro gobernador. Lo que han hecho es un golpe de Estado encubierto a un gobierno constitucional, a pesar de las advertencias de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de los países latinoamericanos. Este es un referéndum departamental y no necesitamos que vengan la OEA o que vengan veedores a decirnos que esto es correcto. Marinkovic es un empresario muy rico que hace poco le dijo a un amigo de él que él estaría dispuesto a gastar el 20% de su fortuna con tal de parar a Evo Morales, ¿no? Marinkovic expresa esa ansiedad de los duros, ¿no? En la diplomacia de Estados Unidos para la región, evidentemente fortificar al sector blanco de Santa Cruz es un objetivo de la diplomacia norteamericana, eso es real. De acuerdo al currículum vitae distribuido oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg participó desde los comienzos de la Guerra Civil Yugoslava, que consistió en la expulsión y aniquilación de los tradicionales grupos étnicos que componían los territorios de Yugoslavia. Apenas gana las elecciones a fines del 2005 Evo Morales. He aquí casualidad que se presiona al por entonces gobierno de Paraguay para la instalación de tropas norteamericanas en Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia, y a Bolivia llegan dos personajes. Uno es el embajador Philip Goldberg y el otro es un personaje muy oscuro, Vincent Cooper, que por casualidad también habían sido sucesivos embajadores norteamericanos en Kosovo. Es decir, desde 1997 hasta el 2006 fueron los encargados norteamericanos de trabajar en la desintegración de Yugoslavia. La derecha tiene un proyecto lúcido, ¿sí? Y es un proyecto de tratar de recuperar el poder a nivel nacional. Y si para eso obviamente tienen que desgastar el liderazgo del presidente Morales, lo van a hacer. Si para eso tienen que dividir al país, lo van a dividir. Lo que pasa es que tenemos a una oligarquía que no tiene patria, que tiene bolsillos solamente. Y obviamente esa oligarquía se niega a las nuevas formas de democracia que se están instalando en el país. Para eso se cura con más democracia, con más constituyente, con más referéndum, con más creencia, con más movilización, con más organización. Y Evo no se confunde.
Esto es de una profundidad tremenda lo que está haciendo. Esos grupos pues no apuestan por el país. Si quieren esta madre tierra simplemente para saquear sus recursos naturales, si quieren al pueblo solamente para explotar al pueblo, y si quieren el palacio era para robar al pueblo boliviano. Ahí están los datos de los organismos internacionales. Siento que lamentablemente no comparten esta forma de cómo la política es la ciencia de servir al pueblo. No comparten. Piensan que entrar en la política es para garantizar la economía de las familias, para los nietos, para toda la generación, a veces robando, a veces saqueando los recursos naturales, y ahí tenemos profundas diferencias en lo político, en lo económico, en lo cultural. Somos mayoría aquí en pueblos indígenas, campesinos originarias, somos 80%, 20% nos quiere manejar, pero no vamos a dejar nosotros. Para todos y no solamente para unos cuantos. Eso es lo que tenemos que luchar, queridos hermanos. El movimiento indígena habrá de consolidar de manera duradera su proyecto en la medida en que haya sabido incorporar las banderas y parte de las necesidades de otros sectores sociales, incluso los adversarios, pero en torno a un núcleo que no se negocia. La fortaleza de este liderazgo no es de que solamente es prevalecer sus intereses, sino que haciendo prevalecer sus intereses, como bloque social, compuesto, obrero, popular, indígena, en fin, ha logrado articular y ha logrado atraer parcialmente a otros sectores de clases medias y de clases altas. Si eso se logra, se acabó el debate, el Estado se consolidó. Ya no pueden haber los negros y blancos, los morenos, los del campo y los de la ciudad. Eso no va para el futuro. Eso es que vaya para la historia colonial. Ahora que haya una historia para un nuevo Estado boliviano. La clave del conflicto está en la resistencia de los sectores privilegiados a perder parte de sus privilegios y aceptar un proceso de redistribución de la riqueza. Ahora, esto es Bolivia. Yo creo que la lucha fuerte durante los primeros años del siglo XX fue la inclusión ciudadana, es decir, la posibilidad de que el pueblo votara y tuviera participación política. Eso se obtuvo y luego comenzó la exclusión social, digamos, ¿no? No importa, todos teníamos derecho a votar, lo que no implicaba tener derecho a decisión. Cuando uno habla de inclusión social es el ciudadano en todo su concepto, la persona que tenga sus derechos cívicos, sus derechos humanos, sus derechos a alimentarse, a educarse, a tener salud, a tener seguridad, a tener jubilación. Es decir, esa es la inclusión social. Analizando todo eso, estamos obligados a transformar este Estado. Y el Estado plurinacional precisamente marca la incorporación y el reconocimiento de todos sus derechos de estos sectores excluidos. No había feriado, no había domingo, no había días y noches, había que trabajar. Esa es la explotación laboral que nosotros los bolivianos, la discriminación que hemos vivido en nuestro propio país. Gracias al hermano Evo Morales, un hermano indígena del occidente, está trabajando por Bolivia. Eso nos satisface, nos da valor. Los bolivianos hemos recuperado nuestra identidad, la personalidad más que todo, y nos da mucha confianza. Creemos que este país va a cambiar. La gran vitalidad, la gran energía, el gran valor que tiene el hombre de la calle, el pueblo trabajador, es que no se deja embaucar tan fácilmente como los sectores medios, sino que es muy concreto,
muy concreto y ver los cambios que se producen en su trabajo, los cambios que se producen en el transporte, los cambios que se producen en que sus hijos empiezan a poder estudiar, que sus hijos empiezan a comer más. En este momento Bolivia está avanzando a pasos agigantados. Tanto así que el último reporte habla más de 500.000 de personas que van a ser o que están siendo alfabetizadas, que están pasando los cursos, y hasta el mes de octubre se estima que Bolivia sería el tercer país latinoamericano en declararse libre del analfabetismo. Se les está dando a los niños el bono Juancito Pinto, es un bono que se les está dando a los niños hasta los 5 años, ahora se va a extender un poco más. Se han implementado hospitales para operar a gente cataratas, darles medicamentos, y van más de 4 millones de personas que han sido atendidas en estos centros hospitalarios. Entonces creo que esos dos elementos, salud y educación, también se han constituido en uno de los elementos pilares fundamentales allá en Bolivia. Es la primera vez que los pueblos originarios, sus representantes, sus líderes, ejercen el poder en Bolivia. La primera vez en la historia de la patria. La titularidad física del poder está en los marginados de siempre. En 1825 llegó la independencia y se formó el Estado boliviano, pero se formó sin contar con los indígenas. Y entonces, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no hubo tal independencia, digamos, ¿no? El año 1825, cuando se fundó el país, no participamos en la fundación. Toda esta estructura vieja, caduca, han sido importados, no se ha tomado en cuenta las estructuras de a ellos, de vivir en colectividad, en comunidad, en reciprocidad. De verdad, nunca había pensado ser presidente, de dirigente a presidente. Pero quiero decirles que no solo hemos presidente, el movimiento popular, especialmente los quechuas, los aymaras, guaraníes, todas las nacionalidades, somos presidentes, hermanas y hermanos. Hay que tener en cuenta lo que esto significa para Bolivia, ya que hasta 1952 los indígenas no podían caminar por las veredas, no podían concurrir a determinados lugares, es decir, era una sociedad donde las clases privilegiadas blancas eran las más racistas tal vez de toda América Latina. Era una época, yo diría, de feudalismo explícito, porque uno podía ver por las calles a un indio cargando un armario, cargando un piano. Y al cruzarse con un blanco, lo viví personalmente, por esas veredas angostas, rápidamente bajaban de la vereda, saludaban sacando el sombrerito, porque estaban educados para rendirle homenaje de servidumbre a los blancos. Por aquí cruzaban lo que eran los comprados, los vendegentes pasaban y compraban en toda aquí nuestra ribera. Todos estos esclavos tenían que pasar por este río para seguir la ruta de las Tres Cruces para llegar al Beni. Oprimidos, sin alimentación, esclavizados, discriminados,
sin derecho, y toda esa situación también ha generado de que obviamente tengamos esa conciencia de cambiar la situación. Durante 180 años nos han convertido en sus cambas, en sus pongos, en sus kunomis, en sus taicos. La Unión Juvenil Cruceñista agrede a un dirigente del movimiento Sin Tierra que intentaba denunciar la existencia de grupos armados impulsados por los latifundistas. Una turba y la Unión Juvenil Cruceñista que andaban con sus banderas verde me empezó a golpear y golpear hasta llevarme a volverme otra vez a la plaza, y empiezan a manipular y empiezan a gritar: te vamos a colgar, colla de mierda, te vamos a colgar, colla de mierda, ahora sí vas a ver lo que es sufrir. A ver que vengan a la plaza. La Unión Juvenil Cruceñista va a hacer respetar Santa Cruz, porque si lo hacen nosotros sí lo vamos a hacer. Viendo un poco quiénes son los líderes de la reacción cruceña, tengo la impresión de que se trata de patriotas nuevos, digamos, es decir, bolivianos de primera generación, croatas, libaneses. La acción de ellos está planteada, yo creo, en una exageración del patriotismo cruceño para justificar incluso su condición de bolivianos nuevos. Ese pueblo, durante la colonia y durante la república, estaba marginado, excluido. Y la historia demuestra que no podíamos entrar a la Plaza Morillo hace 40, 50 años atrás, y no puedo pensar todavía que en algunas ciudades, como alguna plaza como en Santa Cruz, se humille, se patee al pobre, al compañero campesino. Y eso tiene que terminar, hermanas y hermanos. Me pegaban, me jalaban de los pelos, me gritaban en mi oído que lo iban a matar a mi marido, porque vamos a prender fuego en tu carpintería, me decían. Porque nosotros somos los que mandamos en este pueblo. Me han pegado todavía. Ustedes hablan de derechos, hablan de autonomía. ¿Cómo puedo, si no me dejan expresarme, ser autónomo? ¿Cómo puedo pensar como estudiante si me golpean? ¡Autonomía! ¡Esto es lo que no es tolerable en el mundo eso. No podríamos soportar que haya un divisionismo en un pueblo que tiene que caminar unido y que tiene que defenderse para salir de esa pobreza que nos hicieron vivir tantos siglos además. No podemos excluirnos, ya estamos en otros tiempos. Ayer, si los pueblos indígenas hemos sido excluidos, nosotros como pueblos indígenas no podemos excluir a los demás. Nosotros estuvimos averiguando, informándonos que hay haciendas en Santa Cruz que tienen, como también en los otros departamentos de la Media Luna, tienen sometido en situación de esclavitud a las comunidades guaraníes e impiden el ingreso de los delegados sobre tierras del gobierno boliviano con amenazas con armas.
Esto lo hemos constatado nosotros en Santa Cruz. Pero después hablan de democracia. Yo empecé a trabajar de los 7 años en estas haciendas, pero nunca he podido recibir dinero de los trabajos que hizo en estas haciendas. Siempre nos pagaba en forma con víveres, ropas, nada más con eso. Y trabajamos todo el día, no descansamos, tampoco tenemos descanso de los días sábados ni domingos, tampoco conocemos días feriados. Todo el tiempo vivimos trabajando en esta hacienda. Nosotros ahora demandamos este territorio porque ya no queremos estar bajo la esclavitud, porque ya no queremos más servidumbre. Nosotros creemos que la actual estructura de tenencia de tierras genera relaciones económicas de explotación, relaciones políticas de exclusión y relaciones culturales de opresión. Entonces, en la base del poder económico, político y cultural está, diríamos, la estructuración de la tierra y una de las grandes expectativas de los pueblos indígenas en esta coyuntura es apuntalar procesos de transformación de las relaciones de poder con base en una redefinición de la territorialidad estructurada en torno al poder. Los indígenas de las Tierras Bajas realizan una marcha desde el oriente hasta La Paz, recorriendo 750 kilómetros bajo las consignas de tierra y dignidad. Compañeros, en esta cumbre andina, ¡viva la marcha indígena para el territorio y la dignidad! ¡Viva los pueblos indígenas del oriente boliviano! Fueron caminando durante 70 días desde la selva hasta la ciudad de La Paz, reclamando por el territorio. El problema era que sus territorios iban siendo invadidos por madereros, petroleros, etc., para pelear, para defender su territorio, y también la dignidad. Dignidad quería decir sus propias identidades. ¡Que vivan los pueblos indígenas del Beni! ¡Que vivan las mujeres indígenas del Beni! ¡Que vivan los hermanos indígenas de Tacana! ¡Que vivan los hermanos indígenas de Pando! ¡Que viva la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia! Marchamos por más de 400 kilómetros hasta la sede de gobierno. Que se acabe de una vez esa pena. Bueno, mi pueblo efectivamente se ha dado cuenta, y como todos los pueblos también se ha dado cuenta, la marginación y la injusticia que nos hacen efectivamente de poder no tener un territorio digno para poder vivir. Así que por eso estamos aquí presentes, marchando como mujeres, porque también tenemos derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales que son de nosotros. Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez esta pena que yo llevo. En esta marcha se acabará, en esta marcha se acabará. La lucha de nuestros antepasados, la lucha del Tupac Katari, ha sido por tierra y territorio. Todavía sigue esa lucha. Que de verdad necesitamos algunos marcos legales para recuperar legalmente, revertiendo, expropiando las tierras improductivas. Yo quiero pedirle al Senado, al ver tanta gente sacrificada, marchando, pidiendo que en el marco de la legalidad revertir y dotar las tierras, pues aprueben esta tarde mismo en el Senado la modificación de la ley INDA.
Una es la situación que hemos vivido cuando unas cuantas familias y sus empresas son dueñas de millones de hectáreas, y otra será la situación cuando esos millones de hectáreas sean propiedad de comunidades que integren a cientos de miles de campesinos e indígenas. Hay un tema muy importante en Bolivia, que igual que en muchas partes de América Latina, con fuerte presencia de comunidades indígenas, que es el tema de la propiedad comunal. Y es interesante como los principales defensores de la propiedad privada atacan la propiedad comunal, ¿no? Como algo evidentemente incorrecto, y hay que ver lo que cuesta en Bolivia hacer respetar esa propiedad comunal, que es víctima permanentemente de ataques por parte de los grupos armados de la derecha boliviana. Nos han prendido con fuego nuestras casas, nuestras cositas que teníamos, todos nos han quemado. Me han quemado todo, mi casa todo me lo han quemado, ahora no tengo nada, ni para cocinarme, ni para nada, no tengo nada, ni qué cosa. Por eso quiero que nos justicia para que tengamos tierra para trabajar para nuestros hijos. Nosotros respetamos la propiedad privada. En la Constitución Política del MAS está la propiedad comunitaria por encima de la propiedad individual, lo que significa y va en contra de los derechos fundamentales de las personas, que es el de poder trabajar y tener justamente el derecho de poder tener algún bien. Nos hablan de tierras fiscales, tierras baldíos. Pienso y llego a la conclusión, no creo que en Bolivia hayan tierras fiscales de tierras baldíos. Porque si hemos habitado tantos años acá, ¿cómo va a haber tierras fiscales, tierras baldíos? Todas las tierras han tenido sus dueños. El problema es que nos quitaron, nos arrebataron. Ahora, ¿cómo recuperarla? Esa es la tarea, esa batalla permanente. Ese es el sentido de la ley agraria, que reparte en Santa Cruz tierras ancestrales de los campesinos, entrega los títulos, impide la fragmentación de esas tierras, establece el cultivo comunitario. Las tierras comunitarias de origen, o sea, el territorio, es un espacio geográfico que contribuye al hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarios. Esta extensión se convertirá en un territorio comunitario de origen o TCO. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades y mancomunidades, inembargables e imprescriptibles. La tarea que todavía está en curso es dotarle de integralidad al proceso, es decir, en los últimos años nos hemos restringido solamente a discutir políticas de tierras, cuando en realidad el principal desafío es recuperar integralmente el concepto de reforma agraria. Mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país. Los obreros victoriosos fundan la Central Obrera Boliviana y oficializan el cogobierno. El decreto de reforma agraria legaliza las conquistas de la sublevación en el campo. El latifundio es abolido. La tierra es distribuida a los campesinos. El pongueaje y los trabajos gratuitos son abolidos definitivamente. Un particular desafío de la revolución agraria y forestal es construir el modelo de desarrollo agroforestal comunitario. Hoy nace una nueva vida para nosotros. Nuestros niños podrán ser felices. Mi comunidad, Pueblos Unidos, jamás ya va a ser esclavo. Van a ser dueños de su propia tierra. Decimos que se van, que déjalo, son personas no gratas en la provincia de Cordillera. ¡Viva Santa Cruz, carajo! Ellos eran todos mascarados, así, vendados, todos con pinturas, todo eso tenían y atados como ramas, así como él. No, yo soy
El dijo, yo sé, quiero verlo, si no les voy a meter plomo, dijo. No había ni comunicación acá, los teléfonos estaban todos cortados, la radio no podíamos instalarla porque ya nos habían amenazado ir a destruirla. La señora Estela tuvo que sacarlo de su casa, esconderlo en otra casa. Entonces nosotros los presidentes nos reunimos en una reunión de emergencia y convocamos a la ciudadanía a defender y no dejar mover a ninguno de nuestros ciudadanos. Y que si no tocaba el presidente o el gobierno central a uno de nuestros, o sea, al subprefecto, al alcalde, al cívico, a algún ciudadano, nosotros íbamos a tomar represalia con la gente del MAS acá. Llegamos allá a la plaza y ellos querían hacerme andar desnudo, por decir a mí, a la plaza. Yo tenía una soga en el cuello y estaba amarrado mis manos así atrás. Y don Mariano Chávez dice, hay que quemarlo, y le alcanza con una botella, ¿no? Que contenía gasolina. Y comienzan a echarme así gasolina a mí, que renuncia a su cargo, llévenlo a la alcaldía ya, que renuncia a su cargo, y me llevan entonces a la alcaldía a petición de los empleados de la alcaldía. En ningún momento lo agredimos, solamente hicimos que él hice la bandera cruceña, que pida autonomía y más nada, y solamente pedirles que se vayan del pueblo. La renuncia yo la conozco, que está escrita en computadora y está su firma de él. Si él fue presionado, tal vez, pero está la renuncia, ¿no? Determinamos como provincia cordillera ingresar en un paro indefinido a partir de las 0 horas del día viernes 11 de abril 2008, con suspensión de actividades públicas y privadas con bloqueo de carretera. Que nadie engañe a los productores con mentiras como que la TCO les va a quitar su tierra. Esto no es así, es falso. Los pequeños productores se consolidarán de manera rápida, segura y gratuita. Y los medianos y los grandes que cumplan la función económico-social, que trabajen e invierten en la tierra, como sabemos que es la gran mayoría, y que eso sí, paguen salario a sus peones, salario mensual, no ropa vieja, no víveres, no 200 bolivianos cada 4 meses, un sueldo mínimo nacional, como lo señala la ley, también se consolidarán y obtendrán seguridad jurídica. En nombre del Estado, compañero, en nombre del Presidente de la República, le doy posesión oficial, compañero, de estas tierras centrales. En este caso, esta distribución de tierras debe ser acompañada por cooperativas, debe ser acompañada por la tecnificación, de manera tal de hacer un cambio profundo y que se vea que la reforma agraria tiene un sentido, que no es una bandera como agitan acá algunos estudiantes que quieren hacer la reforma agraria de las estancias nuestras, que en realidad no habría que hacer ahí división de las estancias, sino tomarlas, ¿no? Que parece ser no tan fácil, porque si vos le tocas apenas las retenciones y saltan como saltan, hay que tener un gran poder para poder hacer medidas de ese tipo, ¿no? ¡Viva Santa Cruz, carajo! De que estos grandes latifundistas nos humillan como si fuéramos unos perros, pero ahora no va a haber esto. Nosotros ya estamos asentados en esto. Nuestros hijos van a tener la gloria y positivo de ser hijos del propio Bolivia, no hijos de los, como dice, de los alzabasura. En conclusión, yo te diré, la revolución agraria es un proceso de transformación profunda en lo económico, pero también en lo político. Con la Asamblea Constituyente, hermanas y hermanos, vamos a cambiar nuestra Bolivia. Y lo que siempre decimos, vamos a acabar con el Estado colonial.
aprobado por unanimidad. ¿Qué es una constitución política del Estado? Una constitución política del Estado, y por eso no es una constitución jurídica, sino es una constitución política, es un acuerdo político de subordinación a un régimen jurídico. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo de respetar ciertas reglas del juego que nos permitan a todos sentirnos parte de algo. Queremos una constitución de cambio para un país que recién está empezando a cambiarse, ¿no? Creo que es importante tomar esos argumentos para pisar la tierra y no exigir ni esperar demasiado para no sentirse frustrado. La antigua constitución era una constitución que no expresaba lo real de lo que es Bolivia, porque si vemos nosotros los pueblos indígenas hemos sido excluidos, no somos parte de la administración del Estado boliviano, pero con esta nueva constitución sí los pueblos indígenas vamos a ser parte de la administración del nuevo Estado, vamos a ser sujetos de derecho. Yo creo que la Asamblea Constituyente es el escenario ideal para superar esas contradicciones, sin duda. Por eso es que siempre hemos creído que la Asamblea Constituyente debe ser el tercer momento histórico fundacional del Estado boliviano. Si no hay una reforma de la Constitución, es muy difícil que el reparto de las tierras, que es la nacionalización de los recursos, acompañen un proceso real de participación urbana, sino es simplemente el Estado central sacando decretos en fechas emblemáticas. Lo que pretende Evo Morales no es más que acompañar lo que el pueblo quiso. Bueno, te nombramos a vos, que sos el indio, para que nos des la voz. Levanten la mano por el artículo 29 por así. Lo que creo que sí se puede decir es que de cara a la constituyente que se está intentando crear aquí, se ha llegado a tener unas propuestas que son el fruto de lo que se llama el Pacto de la Unidad. En este sentido se ha avanzado bastante, por suerte, con miras a la constituyente. Artículo 400 por el sí. En esta nueva constitución queremos a nuestros representantes de acuerdo a nuestros usos y costumbres. La Asamblea Constituyente, pero también lo que estamos planteando. Necesita Bolivia una nueva constitución política del Estado. En una batalla democrática. Nosotros queremos la nueva constitución política del Estado. Anterior constitución política del Estado nunca hemos estado nuestros padres tomado en cuenta, pero aunque ahora estamos y nadie de nuestros hermanos está en la Asamblea Constituyente presente. El Estado plurinacional precisamente marca la incorporación y el reconocimiento de todos sus derechos de estos sectores excluidos. El idioma, las costumbres, la religión, la organización política, social, la economía comunitaria, los procesos comunitarios que viven. Eso es lo que va a hacer esa constitución como un Estado plurinacional. El Estado plurinacional sin autonomías indígenas no es concebible porque es su base material efectiva de su realización, de su reconocimiento y del respeto del conjunto de los bolivianos a la existencia de pueblos y a sus formas de organización y de vida. Siempre hemos dicho autonomías para todos y todas, construidas sin candados, sin ningún candado. ¿Quieren seguir controlando muchas cosas? Como hasta ahora lo han hecho, como ahora ya no pueden tener el control a nivel nacional, ahora quieren tener el control a nivel departamental. Porque somos distintos, es que entre los distintos tenemos que pactar, entre los distintos ponernos de acuerdo y eso no es fácil. Sí, reconocemos 36 pueblos indígenas que no son exactamente iguales. Se supone que hay también 36 formas, visiones de justicia, de formas de aplicación de justicia interna. Entonces hay que hacer un reconocimiento de todo ello. Y por otra parte creo que no es suprimir e imponer esta, ¿no? Sino tiene que ser utilizada igual que las lenguas, los idiomas, en los lugares donde corresponda. O sea, tiene que haber de todos modos una justicia nacional que reconozca e incorpore lo otro. Y otra discusión dentro de tierra y territorio es el tema de la tierra, ¿no?
supuesto que la oposición plantea el respeto a la propiedad privada y bajo esa figura obviamente está defendiendo el latifundio. Se genera un castigo social al que tiene tierra, porque se lo considera latifundista, y se genera expectativas en miles de ciudadanos. Es un tema que tiene una alta rentabilidad en la política populista. Creo que si hay un empresario que produce la tierra, que da trabajo, que mejora la calidad de vida de la gente que se encuentra a su alrededor, más bien todos deberíamos agradecerle. Pero a ese empresario probo, a ese empresario que quiere trabajar, ese empresario que incluso da fuentes de trabajo, en vez de castigarlo hay que premiarlo, pero no es contra ellos que se está haciendo esto. Esta es una constitución de transición. Ha tenido que flexibilizar cosas, sí, lo ha tenido que hacer. Pero lo ha tenido que hacer para incorporar a otros. Si no la flexibilizaba, era una constitución solamente de los indígenas más pobres, ni siquiera de los indígenas medios. Ha tenido que flexibilizar para que sea una constitución de los mestizos también, de las clases medias también, de los empresarios también, y claramente no de un grupo. Allá en la Asamblea Constituyente. Sentirse partícipe de la construcción de un país. Esto es lo que tiene la Constitución, que no es una cosa elitista. Hubo consultas en todos lados. Por eso hay tanta resistencia y oposición de los grupos del poder, que no quieren esa participación, porque antes siempre mandaron, impusieron, sometieron. En la Asamblea Constituyente está resumida la historia del pueblo. En su vida de la Asamblea Constituyente en este año y medio, en sus tristezas, en sus amarguras, en sus luchas, está resumida la lucha, la tristeza, la amargura, el renacimiento y la esperanza de nuestro pueblo. Lo que le ha pasado al pueblo en 500 años, le ha pasado a la Asamblea Constituyente en 1 año y medio. Pero también, así como la historia del pueblo es que pese al maltrato, pese a la injusticia, pese a la discriminación, el pueblo ha sabido levantarse y conquistar el poder. La Asamblea Constituyente, pese al maltrato, pese al agravio, pese al insulto, pese a la agresión, ha sabido levantarse y decirle a Bolivia: aquí estamos, con una nueva constitución política del Estado, mostrando que la gente digna, del pueblo, sencilla, puede construir y levantar desde las cenizas las obras más gigantescas y más importantes para nuestra vida republicana. Acaba los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas de América contra políticas, contra el colonialismo interno. Y realmente es muy sorprendente que llegue un presidente indio, como se dice habitualmente, ¿no? La palabra indio con toda su connotación. Y creo que llega por fuerza, ¿no? Por fuerza de voluntad, por trabajo, por construcción de poder desde abajo, frente a los aparatos. Hay que conocer el proceso boliviano, ¿no? de descrédito de la política clásica, ¿no? De todo lo que pasó desde la década de los 90 hasta la asunción de Evo. Los líderes locales y gubernamentales decidieron la entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Aguas del Tunari, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros.
todos los sucesos de septiembre-octubre de 2003, la consigna movilizada, campesina, indígena campesina, era la guerra civil. No se olviden de eso, guerra civil. Mujeres con las guaguas en los aguayos, en las espaldas y un Mauser en las manos, estaban reclamando guerra civil. Ese es el símbolo de lo que estaba ocurriendo. Ese es un poco la pasión, el deseo, el proyecto político que nacía de la carne del movimiento social, de la carne adolorida por los sacrificios, y no solamente por los mutilados, sino por los muertos. ¡Vamos a resistir! ¡Vamos a morir de pie! ¡Jamás de rodillas, carajo! Cuando había un descontento social muy grande. Y ese descontento social se fue traduciendo poco a poco en movilizaciones de organizaciones sociales que lo que veían era que si no nos movilizábamos, el país iba a terminar entero en otras manos. El gas era el detonante. La llamada guerra del gas de septiembre y octubre del 2003 era por la soberanía y contra la política neoliberal del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. No van a poder tomar el gobierno en un golpe, en una sedición financiado desde los intereses más bajos del mundo para destruir nuestra democracia. Llenaban de gas las calles, de gas lacrimógeno, e inmediatamente comenzaban a disparar a diestra y siniestra con ametralladora. Entonces, por eso murió un niño de 5 años en la terraza de su casa, una joven de 24 años dentro de su dormitorio. Son las víctimas que demuestran cómo disparaban solamente para poder pasar los carros cisterna llenos de gasolina y llevarlos hasta el centro de la ciudad de La Paz, donde ya el desabastecimiento se notaba por los bloqueos que estaban produciendo los pobladores del Alto. De acción de la sociedad civil en distintas sociedades latinoamericanas es diferente. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ustedes encuentran que hay comunidades campesinas, comunidades indias, hay una sociedad civil muy estructurada, por lo que Evo Morales tiene que ser un articulador de fuerzas diferentes. Ese proceso de integración entre los pueblos originarios, los cocaleros y el sindicalismo dio origen a estas nuevas formas organizativas que terminó planteando el MAS como una alternativa para todos nosotros. Yo tuve la suerte de conocer a Evo en todos esos encuentros de militantes resistentes de los 90, pero después de Porto Alegre, ya con una expectativa muy clara de un cambio. ¡Compañeros! ¿Qué queremos? ¡Nacionalización de hidrocarburos! ¿Qué queremos? ¡Asamblea Constituyente! Esas luchas de los hermanos del Altiplano del Valle del Oriente no han sido en vano. La lucha de todos los sectores no ha sido en vano. La sangre derramada por nuestros hermanos no ha sido en vano.
Invito al ciudadano, hermano, amigo, compañero Evo Morales Ayma a ubicarse en la tercera para el respectivo juramento. México no se siente realmente reconfortado con que exista un gobierno como el de Evo Morales, ¿no? Es decir, uno siente un cierto orgullo conociendo la historia latinoamericana, que por primera vez llegue un habitante originario, un dueño de la tierra al poder, cosa que por supuesto subleva a los conservadores, a los reaccionarios latinoamericanos. Y también uno ve el coraje de este hombre y de su pueblo, ¿no? La gente que lo sigue para mantener las conquistas y lo que... Algo tan inédito en la historia latinoamericana parece ser, o tan pocas veces visto, de un presidente que cumple lo que prometió. Esto no es una victoria solamente de los indígenas latinoamericanos. Verlo así creo que es equivocarse de entender lo que está pasando. Lo que pasa es que es simbólico el hecho de que él sea de esa etnia. Pero lo verdaderamente importante es qué es lo que haces tú con eso, es decir, qué representas tú. Y yo no creo que él sea el presidente de los indígenas. Yo creo que es un presidente que viene desde los indígenas para todos los bolivianos. Un sobreviviente, Evo Morales en muchos sentidos es un sobreviviente, ¿no? No solamente sobrevivió a las enfermedades que mataron a 4 de sus hermanos, sino ha sido un sobreviviente a 20 años de persecución, tortura. Han intentado todas las formas posibles de sacarlo del camino. Y ese sobreviviente, ese dirigente campesino, me parece va a quedar como el líder de la primera revolución democrática del siglo XX, del siglo XXI en Bolivia. Tenemos que seguir uniéndonos para transformar nuestra Bolivia en democracia. Estas elecciones, esta toma de posesión es un paso más, no es la definitiva. Esto enfrenta una derecha muy inteligente, muy impune, muy acostumbrada a desarrollar un poder racista y excluyente. Y se han encontrado con sectores políticos que no mienten, no roban y no ceden. En el plano de la economía, la más importante es la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos. El no mentir, el no ser blando y el no robar son 3 mandatos culturales que si él dijo voy a nacionalizar el petróleo, no miente, nacionaliza el petróleo. El gobierno de Evo Morales asumió el control mayoritario del paquete accionario de 3 empresas petroleras privatizadas en la década pasada. De esta manera se consolida la llamada refundación y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En 2005, el Estado boliviano de los hidrocarburos solo recibía $300 millones de ingresos, porque estaban en manos de las transnacionales. El año pasado, 2007, recibimos $1.930 millones. Fue el único presidente en 25 años que se les paró a las petroleras. No es poca cosa. Pareciera una cosa sencilla decir, se ha hecho la nacionalización de los hidrocarburos. Claro, es una palabrita, nacionalización. Hay que acordarse todo lo que nos decían Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, todas las cosas que nos decían esos presidentes respecto a la posibilidad de ir adelante con siquiera tocar el 0,5% a las empresas petroleras. Se van a ir, se van a llevar la inversión, nos van a llevar a tribunales internacionales, nos vamos a ir a la pobreza, nos vamos a ir a la bancarrota, a la quiebra, el país prácticamente va a desaparecer. Miren ustedes, ha transcurrido cuánto tiempo, las petroleras no solo que no se han ido, sino que siguen invirtiendo, siguen apostando por Bolivia. La inversión pública en Bolivia se ha triplicado en lo que va de los últimos 10 años, ¿no? Eso significa mayores escuelas, ítems de salud, educación, inversión en carreteras, inversión en escuelas.
president of Bolivia. Please welcome to the show, President Evo Morales. Cumplimos lo que prometemos. We followed through on what we promised. Segundo, tema de la revolución agraria. Second, in terms of the agrarian revolution, muchas tierras para pocas personas y ahora cambiamos. There were many lands in just a few hands, and now we've made a change. Muchas personas acceden a la tierra. Many people have access to land. Es el cambio que estamos haciendo. No me consideres el eje del mal, por favor. And please don't consider me to be part of the axis of evil. Hay en Evo una cosa muy fuerte que es ver la plata como algo maldito. O sea, digamos, en su cotidianidad de presidente, traduce esa idea de la plata maldita en evitar cualquier gasto superfluo. Una vez en una cumbre de presidentes, la cumbre pagaba el hotel de los... pagaba una habitación, una suite presidencial a cada presidente y obviamente cada delegación después pagaba otras habitaciones para las personas para los no presidentes, ¿no? Y ahí Evo dijo, no, sale muy caro este hotel, era el Hilton de Abuja, la capital de Nigeria. Y entonces dijo, vamos a dormir todos acá. Entonces en la suite presidencial, que tenía un living y 2 habitaciones, y terminamos durmiendo todos yo dormí en la misma cama con el ministro de la presidencia, que es el número 2 del gobierno, Juan Ramón Quintana. Los custodias durmieron en el living y Evo Morales durmió en su habitación. Estamos hablando sin duda de una situación muy conmovedora, muy emocionante, muy fuerte, y que la hizo este indio, ¿no? Este indio, como dicen ahora, él mismo dice, ¿no? A él le encanta, pareciera que le digan, este indio de mierda, ¿no? La hizo este indio, no la hizo ningún blanco, no la hizo ningún graduado en Harvard, ni en Lovaina, ni en ninguna universidad del mundo. La hizo el indio, porque el indio sabía obviamente lo que era ser ciego, lo que era no tener plata, lo que era cagarse de frío, cagarse de hambre. El indio que lo sabía dijo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Está clarísimo, no hay donde perderse. ¡Que viva Bolivia unida! ¡Que viva la revolución democrático-cultural! ¡Guayucho Yankee! Buenos días, ¿qué le pide Evo Morales? La gente pide capitalidad y la gente le sigue a Evo Morales cuando pasa por acá. Hay 2 grupos, un grupo que lo aplaude a Evo y otro grupo que le pide capitalidad. Sucre, ¿quién sirve a la gente? Al presidente, porque no está escuchando, están haciendo unas tretas para cerrar y no va a escuchar la voz de Sucre. No puede haber tantas diferencias, profundas diferencias, de familia a familia, de región en región, tanta pobreza. Unos a unos les sobra plata y a veces con temas de corrupción inclusive, y otros no tienen plata. Eso tiene que terminar en Bolivia. Pero más allá de que lea bien o lea mal, acá lo importante es que no hay la estructuración de un mensaje, de un informe de gestión serio, estructurado. Ese es el punto. Muchos medios de comunicación en el país se han puesto en cadena para atacar al proceso, para atacar al gobierno y para atacar a Evo Morales. Sí, pero si nosotros hacemos una radiografía de quiénes son los dueños de esos medios y, por ejemplo, cuántos miles de hectáreas tienen, entonces uno se da cuenta que no son medios de comunicación imparciales ni independientes, sino que son voceros interesados de la oligarquía, y lo que hacen es, obviamente, tergiversar, ocultar la verdad. Viniste, participaste, gritaste, saltaste, vibraste,
te emocionaste como nunca. Ahora, sella tu compromiso por una Bolivia unida y en paz. Anda el domingo y vota sí por la autonomía solidaria e integradora. No faltes, contamos con vos. Los liberales, cuando como ven que no pueden gobernar, que son minoría, se hacen autoritarios. Además tienen los medios de comunicación que se han convertido en América Latina en un verdadero poder tremendo. Se han convertido casi en la derecha. Son canales, son radios que son prestados, que son de la derecha, siempre tergiversan las palabras, los cambian, los medios de comunicaciones, lo que decimos, lo que es la verdad, nos saca. De los 65 pozos que teníamos trabajando, pozos petrolíferos en el año 2002, hoy se han reducido a 3. La inversión se ha reducido a una quinta parte. Los medios dominantes hoy, en cualquier sector, ya pertenecen a grandes grupos, como grandes grupos empresariales, como grandes grupos industriales, como grandes grupos financieros, están integrados en estos grupos y por consiguiente están reaccionando en función de sus intereses. Y la lectura a menudo que hacen los grandes medios de información es una lectura interesada. Branko Marinković, podrijetlom s Brača. Los expertos afirman que el referéndum de Santa Cruz marcará un hecho histórico y abrirá un nuevo escenario político en Bolivia. Los medios de hoy ya no son, digamos, un arma a la disposición democrática, a la disposición de la ciudadanía, sino que son un arma autónoma, un instrumento autónomo al servicio de los intereses de las corporaciones que los poseen. Se está dando una pelea, una guerra muy dura, ¿no?, en el campo mediático, en el campo de la comunicación, justamente entre sectores que son dueños de los recursos económicos ligados a la política tradicional, que tienen en su poder más del 80% de estos medios de comunicación, de grandes cadenas ligadas además a intereses internacionales, transnacionales como Grupo Prisa y otros, que manejan, ¿no?, lo que puede ser la información, la comunicación en el plano de pronto más ligado, ¿no?, a estos intereses transnacionales y locales. ¿Cómo lo ves hecho de que usted... los pobres campesinos a pie? Ahí ya, pues. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué? Cabrón de mierda, ¿qué? ¿El avión? ¿Te acordás cómo le pagas al pobre Lazarte cuando estabas con el avión? ¡Puta, carajo! Adolfo Chávez se dice que usted viene con otras personas, un cubano y un venezolano. ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¡Pagado de mierda! Y lo increpabas así al pobre Lazarte. Adolfo Chávez se dice que usted viene con otras personas, un cubano y un venezolano. ¿Es cierto eso? ¿Con cubano viene este? Están acá solos. ¿Aquí viene? ¿Quiénes son ellos los que vienen con usted? No, la comisión ya llegó acá. En todos estos procesos nacionales juegan un rol muy importante los medios de comunicación. En Bolivia, donde cuando Evo hace un discurso, la televisión divide la pantalla y mientras el presidente habla, del otro lado de la pantalla hay los comentarios de un energúmeno que dice no dijo nada, interrumpiendo el discurso presidencial. Se ha visto en Venezuela, fundamentalmente durante el intento de golpe de abril de 2002, donde ahí ya dejaron de dividir la pantalla y directamente ignoraron una parte de la realidad y se dedicaron únicamente a fomentar el golpe en marcha, que tenía obviamente el apoyo de Estados Unidos, y se ha visto en la Argentina en el conflicto con las cámaras patronales agropecuarias, donde también la misma técnica que en Bolivia, de la pantalla dividida. No hay, evidentemente, no se ha preparado un discurso informe y ciertamente la lectura de las cifras no es el fuerte del presidente. Los incidentes tuvieron como epicentro los barrios periféricos, en su mayoría antiautonómicos y enclaves del campesinado indígena disconforme con las decisiones cruceñas. Calculan que el 85% ha votado por el sí. En realidad, el referéndum ahondó las diferencias entre dos Bolivias. Yo solo quería hacer una corrección, un medio de comunicación.
donde dice, hay algunos empresarios que pretenden hacer patria que alimentar a la población. Yo dije que hay algunos empresarios que prefieren hacer plata, no patria, que alimentar a la población. Es una corrección al medio, perdón, la corrección correspondiente para que no se tergiverse algunas de nuestras declaraciones. Después, pues hay problemas que a veces somos víctimas de algunas tergiversaciones de los medios de comunicación y nos enfrentan con sus pueblos, entre presidentes. Esa es la situación que vivimos con presidentes. Porque es el desarrollo de Cochabamba, ya dejar de centralizarnos del gobierno y salir adelante. Las Mises y las Magníficas también le dicen sí a la autonomía. La democracia se da también a través de un pueblo informado. Y yo entiendo que que es difícil informar a un pueblo cuando los medios de comunicación están en manos de aquellos que son en efecto antidemocráticos. ¿Ya? Lo que están haciendo los grupos separatistas es anticonstitucional. Desgraciadamente, buena parte de esta prensa que salió a embanderarse con el voto de la autonomía no está diciendo que se trata de un proceso completamente contrario a la Constitución boliviana. Y en contraposición tenemos la comunicación comunitaria, la comunicación indígena, la comunicación popular, que tiene un nivel de credibilidad muy grande. Celebro que él no haya cerrado ni clausurado los medios de comunicación opositor, porque yo creo que la manera de derrotar esa conspiración es a través de movilización popular, de grandes movilizaciones también intelectuales y culturales, y no a través de la fuerza. La fuerza se da a través de una fuerza ideológica, a través de una fuerza de pensamiento, a través de la cosa, a través del hecho de que yo creo que el pueblo boliviano sí sabe lo que quiere. Dos países vecinos, hermanos con una sola historia, la lucha por la independencia y un hecho histórico de los presidentes que nos hemos reunido para seguir gestando, mejorando la integración de nuestros pueblos, la integración de nuestros países desde Mercosur, desde la región andina, pero avanzando con pasos muy firmes. Finalmente el proyecto del ALCA, que era el proyecto de Bush, se derrumbó y América Latina a través del Mercosur está iniciando un proceso de desarrollo independiente. En América Latina ha habido una gran resistencia al neoliberalismo. Quizá sea el continente donde más resistencia ha habido de manera masiva, ¿verdad? En particular en países, bueno, en muchos países, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, ¿verdad? En parte esa resistencia ha producido las experiencias políticas que estamos viendo hoy día en América Latina, con toda su diversidad. No es lo mismo la experiencia socialdemócrata en Uruguay que la experiencia original de un peronismo de izquierda en Argentina, que la experiencia de un socialismo moderado en Brasil, que la experiencia de Evo Morales con esa mezcla de indigenismo, de marxismo, de nacionalismo que hay en Bolivia, o la experiencia de Ecuador, la singularidad de la experiencia de Venezuela. Lo que tienen en común todas estas experiencias y otras, Nicaragua hoy día u otras, es que cuestionan el neoliberalismo en su aspecto, digamos, más brutal, ¿verdad? Y por otra parte también parten del principio de que las sociedades latinoamericanas hoy merecen que una parte de la riqueza producida sea distribuida de otra manera, de manera más equitativa, menos inigualitaria o menos desigual. Desde luego que hay políticas de los conglomerados monopolísticos que tratan de prevalecer sobre los gobiernos, pero no lo están consiguiendo en todos los casos
Y por primera vez yo creo que los gobiernos latinoamericanos están mostrando tener un cierto músculo y una cierta capacidad de no adaptarse pasivamente a los dictados de las grandes potencias económicas. El pueblo decida con su voto. El pueblo decida. ¿Y por qué tener miedo al pueblo boliviano? Y se asustan el voto del referéndum, compañeras y compañeros. No vamos a caer en su burda y estúpida trampa, señor presidente. Vamos a responderle levantando nuestra bandera. Que se vea en la Argentina para nuestros hermanos productores del agro argentino. Que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia. Que se vea en toda nuestra América morena que esta Santa Cruz se ha convertido en el estate quieto de los demonios. En Bolivia se está peleando también lo de Argentina, lo de Chile, lo de Uruguay, lo de Brasil, lo de Paraguay, lo de Ecuador, lo de Cuba, lo de México. Estamos peleando por recuperar nuestra capacidad de defender una vida digna y ser felices. Eso es muy importante. Nosotros creemos que este es un proceso irreversible, que no hay vuelta atrás al pasado, que va a profundizarse la revolución democrática y cultural con la redistribución de la tierra, reitero, la continua recuperación de los recursos naturales, la industrialización de los mismos para darle soberanía y dignidad al país. Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede. Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidentes, el destino de los prefectos. El día 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito en que si él lo perdía, él renunciaría a su cargo. Y eso lo iba a hacer en la Universidad Técnica en Santiago, ahora que se llama la Universidad de Santiago, ahí por la Alameda abajo, y por eso adelantaron el golpe, porque supieron que Allende iba precisamente a permitirle al pueblo que decidiera. El Congreso Nacional aprobó un referéndum revocatorio, y cuando se aprueba el referéndum revocatorio, y ahora no quieren algunos efectos, yo sigo convencido que el mejor tribunal es el pueblo, hay que someterse al pueblo. Y yo creo que a mí me parece extraordinario eso, porque si el presidente Bush pusiera un referendo en este momento respecto a Irak, respecto a su política económica, respecto a su política de torturar gente en nombre del pueblo norteamericano, les aseguro que perdería ese plebiscito rotundamente. Por lo tanto, el presidente Evo Morales muestra una hombría, valentía y sabiduría, yo diría, que por cierto no tienen otros presidentes en el continente americano. El 10 de agosto en Bolivia es un respaldo para todos los que en América Latina queremos un cambio, queremos una sociedad justa, en uno de los continentes más ricos del mundo, donde tenemos todo, absolutamente todo, alimentos, petróleo, energía, etcétera, donde podemos darle al mundo una señal de que se puede, que el humanismo está vivo, que la preocupación por el otro, que la hermandad es posible, en un mundo de egoísmo donde se cierran fronteras, donde se electrifican las fronteras, donde se echa a la gente, donde la policía no te deja entrar a aquellos países que supuestamente son los más sabios del mundo. Bueno, creo que América Latina estaría en condiciones de darle una gran lección al mundo de que se puede seguir soñando con el cambio en pleno siglo XXI. Habiendo acuerdo de los presentes, entonces se va a incluir como resolución en los documentos que el Mercosur envía observadores al proceso de referéndum revocatorio convocado por el presidente Evo Morales para el día 10 de agosto. El pueblo sabe juzgarnos y que nos juzgue el pueblo. Y por eso creo en el pueblo, creo en esas fuerzas sociales, creo en la gente que apuesta por el cambio. ¡Allá
las marchas, en las movilizaciones, nos han masacrado, han matado, pero con esa sangre, con esa fuerza, nos hemos logrado un presidente indígena. Si hay ese cambio de actitud, de conocernos de que usted y yo somos iguales, pero respetando nuestra diferencia, yo digo que se va a lograr, ¿no?, a un cambio de este país. El paso que hemos impulsado para cambiar a toda la población de Bolivia, empezando desde nosotros, creo que es un paso que no lo van a poder detener. Por más que le peguen a los dirigentes, no, es indetenible, no se detiene. Por más que aparezcan con otra autonomía de repente para sus predios, sus estancias, yo creo que no se va a detener.